En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un hombre está en la casa de su novia cuando comienza a escuchar extraños sonidos en el piso de arriba. A pesar de que no hay nadie en ese momento, intrigado y algo asustado, decide grabar. Y esto fue lo que pasó. My front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? I'm looking up there, it's on top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. Se escuchan claramente unos pasos que se dirigen de forma agresiva hacia el hombre. Este trata de empujar a lo que sea que se haya dirigido hacia él. Sin embargo, en el intento pierde el equilibrio y cae al suelo, aunque no deja de grabar. Algunos usuarios creen que es peligroso confrontar a una entidad paranormal, pues no se sabe la naturaleza de esta. ¿Y tú, qué hubieras hecho en esta situación? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Franco TV continuó su exploración en el cementerio que había visitado previamente, pero justo cuando estaba por finalizarla, se escuchó una voz susurrar el nombre de Elena. Ante esto, decide retomar la investigación y adentrarse aún más en este lugar. Holy shit. Hola? I don't even know what it just said. I just heard a voice and it just caught me. It gave me chills to my freaking back. Hola. Okay, just making sure this GoPro is still recording. Holy shit. What the fuck was that? Somebody's fucking messing with me outside. Hola? I gotta check the car. I have got to check the car. Right now. What the fuck was that? What the fuck was that? Franco revisa todo el lugar, pero para su sorpresa, no encuentra nada. Sin embargo, cuando intenta nuevamente comunicarse con alguna entidad, un sonido inesperado lo vuelve a asustar. En el exterior, continúa su camino con el Ovilus, tratando de entablar una conversación, y lo que captaría sería escalofriante. My voice is heard. Nice to see you again. Nice to see you too. I'm hearing something in the far back here. Is that you? I'm hearing something in the back of the graveyard. You sound like a chicken. How many people are here with me right now?
was that? We are apprehensive. Who's making noises? I just heard like a loud banging sound coming from over here. Is it possible you could tell me? So I don't get hurt? I hate this room, I'm not gonna lie. Ever since I went in here the first time. You got impaled? I'm sorry to hear that. I have never been impaled before. Oh. It happened here. Did you used to work here or something? I'm hearing noises. Listen. Oh, fuck. Oh my god, I got so many mosquitoes. Listen. Love. He sounds like it's coming from the mausoleum here. Sounds like whispering. Be careful. I am. El Ovilus recibe diversas respuestas, pero lo más escalofriante son los extraños sonidos que se captan en todo el ambiente. Debido a las altas horas de la madrugada, Franco decide retirarse, pero no sin antes asegurar que volverá para investigar el origen de estos ruidos. Entonces, ¿tú qué crees que sea lo que escuchó en este cementerio? Déjame tu opinión en los comentarios. Los juegos de Escape Room buscan brindar una experiencia única en las personas, quienes a través de pruebas y acertijos buscarán salir o escapar de una habitación, pero lo que no esperaban los dueños de este lugar en particular, es que al revisar las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que algo extraño empezaba a ocurrir. So this happened. Door opens by itself, but you know what? Maybe it just wasn't closed all the way. So our employee Dylan comes into the mid lobby and sees the door open, and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again, walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here because nothing really happens, but watch this. Door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point, so he comes back and goes, what? He's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Desde lo ocurrido, empezaron a revisar frecuentemente las cámaras de seguridad, y en otra ocasión, antes de que abran la atención al público, captaron esto. Okay. Let's see if it does it again. What the fuck? So, I'm watching this study game. There's guests in the other room. This is the second room. And the chandelier just starts going. There isn't like a breeze in there or anything. The AC's turned off.
don't understand what the... I've seen this happen like twice now. But, oh no. No. Absolutely not. No, I don't want to watch this game anymore. Cada video era más revelador sobre que algo paranormal estaba ocurriendo en ese lugar. Sin embargo, en otra ocasión, cuando una de las trabajadoras se encontraba en su turno, captó algo intrigante. Okay, so I'm watching the cameras, and I think I just saw Haley go behind the green screen, so I think I'm gonna try to see if I can scare her first. What the fuck? Hello? Parece como si la entidad del lugar se volviera cada vez más agresiva. Y para empeorar las cosas, la dueña de la cuenta dice lo siguiente, y cito: los empleados han informado que les arrancan el pelo, les rasguñan la piel al azar, y también diversas sensaciones de presencias en la habitación cuando están solos. La audiencia, preocupada por lo que estaba ocurriendo, les piden que salgan de ese lugar, mientras otros pedían más videos sobre la actividad que ocurre allí. Y como era de esperarse, continuarían publicando más evidencias. Hey, so this is gonna sound a little crazy, but I just saw this ski ball fly out of there on its own, and Okay, let me see if I can get this on camera. Entonces, con toda la evidencia captada en cámara, ¿crees que realmente hay algo paranormal en este lugar? ¿Qué tipo de entidad crees que habita esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, aunque no se tiene mucha información sobre su origen, se sabe que fue grabado en Brasil. Un hombre nota el extraño comportamiento de una persona en medio de la carretera, por lo que decide comenzar a grabar para tener evidencia de lo que está ocurriendo. Podemos ver la silueta de lo que parece ser un hombre, pero su cabeza no es visible. Sin embargo, justo después de que un motociclista pasa por el lugar, la figura desaparece misteriosamente. Algunos usuarios debaten si se trata de un fenómeno paranormal o es simplemente un montaje. ¿Y tú, qué opinas sobre este video? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario polaco de TikTok que ves en pantalla ha desarrollado una cierta obsesión en usar diferentes medios de comunicación para entablar contacto con los espíritus. Y esto parece haberle traído ciertas consecuencias que, sin embargo, parecen no afectarlo mucho.
Y es justo durante uno de esos videos en vivo que captó algo inquietante. Atentos. Coś ten telefon. Ej, to tak wygląda, jakby za mną łaził. Czekajcie, a zróbmy teraz taki eksperyment. Zostawię to tutaj na łóżku i odsunę się od tego, widzicie? Patrzcie się. To on chodzi za mną. Wiem, że za mną chodzisz. Ale daj mi jakiś porządny dowód na to. Dobra, tak bardzo chcecie zobaczyć mechanizmy w maskach. Zaczynamy maskę numer 1. Maska numer 2. Maska numer 3. Maska jakoś założyć. Czekaj, parę wody. No i niby maska numer 4, tylko że ona maski nie ma, bo jak spada, to się rozwaliła. A jeszcze, żeby nie było, że ktoś tu był ze mną w pokoju teraz. Jeżeli będę miał jakieś koszmary dzisiaj, daj mi jakiś znak. Jesteś za drzwiami? Odpowiedz na moje pytanie. O kurwa. Ja cię pierniczę. O kurwa mać. Ja pier... Spróbuję jeszcze raz otworzyć te drzwi. To będzie znaczyło, że mam iść do lasu. Es como si hubiera liberado algo en la casa y aunque hasta el momento no parece ser nada agresivo, en todo caso, su día a día debe ser algo complicado, sobre todo al dormir. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal José del canal Benditos Bastardos, en esta ocasión, se encuentra en lo que se considera como la casa más encantada de Cataluña, conocida como Can Busquets. Esta propiedad cuenta con diversos testimonios de personas y exploradores sobre la actividad paranormal que ocurre aquí. Por ello, José llega completamente solo para hacer un reconocimiento del lugar y poder investigar sobre la actividad mencionada. El lugar tiene una historia bastante tétrica. El lugar, la parte o la historia tétrica, turbia de este lugar, se cuenta que este lugar se utilizó como hospital durante la guerra civil, cosa que no ha sido demostrado, al revés. Hay quien incluso lo ha desmentido. Pero también se cuenta que en la chimenea del salón principal un muchacho fue asesinado en un ritual satánico. ¿Suenan? Suenan pasos a mi alrededor, como si hubiese algo, ¿no? José empieza a escuchar extraños sonidos cerca de él, pero trata de ignorarlos, pensando que puede ser un sonido aleatorio de la propiedad. Sin embargo, estos sonidos se volverían más evidentes.
¿Hay alguna entidad que habite este lugar? He escuchado algo, ¿eh? ¿Hola? Hostia. Ahora José intentaría comunicarse con lo que sea que haya en la propiedad usando todos sus dispositivos en una misma área, y esto fue lo que pasó. Qué locura, ¿no? Tía. Real. ¿Hay algún tipo de entidad maligna en este lugar? Como dicen muchas personas que investigan este enclave. Fijaos. Quisiera saber qué habita en este lugar. Wow. El detector del fondo, tío. El detector del fondo, tío. Te estoy escuchando, me parece. Acércate. Ven a comunicarte conmigo. Suena a mí como si alguien se hubiese pasado en la piedra. Quita el detector. El de aquí, lo que sea, está viniendo. Mira, mira. José parece captar algo a través de los medidores K2 y del sensor de movimiento. Además, unos pasos incorpóreos parecen acercarse a él. Sin embargo, aún estaba por ocurrir algo escalofriante. De los dos K2, ¿eh? ¡Eh! Vale. Hostia. Deja mi maletín tranquilo. Hostia. ¡Suelta mi maletín! Hostia. Hostia, copón. Sea lo que sea que haya en la propiedad, parece no gustarle la presencia de nadie allí. José, impactado por lo ocurrido, dice que no esperaba encontrar algo de actividad en esta casa abandonada, por lo que es probable que vuelva a este mismo lugar, pero esta vez de noche, con su muñeca y una tabla de Ouija. ¿Y tú, qué tipo de entidad crees que habita esta propiedad? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios.